puente en general, como tal, puede tener diferentes partes, como habíamos visto, en función al uso que se le va a dar, en función a la misma composición del puente y muchas veces también en función al tipo de puente. Entonces, cada una de las clasificaciones nos puede generar una geometría más, aparte de las que vamos a ver, ¿no? Pero las que estamos viendo en la pantalla, o bueno, las que vamos a describir el día de hoy, son para la geometría general de los puentes, de que estamos hablando. De la sección transversal de un puente, podemos encontrar dentro de la misma el ancho de la vía, el ancho de la berma, las aceras, los cordones, las barandas, las barreras, pavimentos, losas de transición, sistemas de drenaje, galivos, juntas de dilatación. Son partes de la geometría de un puente, pero que están estas mismas intrínsecas en diferentes tipos, ¿no? Si vemos cualquiera de la clasificación, vamos a encontrar una de estas partes. Si estamos hablando de un puente, si estamos hablando de aceras y cordones, pues particularmente de un puente vehicular, ¿ya? Que es la mayoría, el 70% de uso que se los da a los puentes es para vehicular, uso vehicular. Entonces, la sección transversal que encontramos en un puente, básicamente es el ancho de la sección del puente no será menor que el ancho del camino. El ancho de la sección transversal es todo lo que se ve realizando un corte. O sea, si yo realizo un corte, pues ahí ustedes ya tienen la sección transversal. Al ser esta la sección transversal, siendo este un corte, pues el ancho de la sección transversal no va a ser menor que el ancho del camino, ¿no? Contiene las vías del tráfico, las vías de seguridad, quiere decir las bermas, las aceras, las ciclovías, si es que van a tener, contienen las barreras y barandas. Cuando nosotros vemos un elemento en sección transversal, pues básicamente podemos ver o encontrar la mayoría de elementos que lo componen en un puente, más allá de la conformación estructural que tenga, ¿no? Estamos hablando de la parte geométrica como tal. Debe estar integrada la sección transversal al desarrollo del proyecto geométrico. Cuando nosotros entregamos, siempre vamos a entregar la sección transversal. ¿Por qué? Porque en esa sección transversal vamos a ver la mayoría de los elementos que componen el puente. Como vemos, tenemos, por ejemplo, estos dos casos, en el cual, para el primero, tenemos una baranda combinada de estructura de hormigón con tal vez perfiles metálicos. Tenemos una acera peatonal, tenemos una berma, un sardinel para los drenajes, el carril 1, un carril 2, carril de ida y de vuelta. Tenemos una berma, otro sardinel, una acera peatonal, una baranda combinada. Tenemos un puente que va a ser un puente losa con vigas, ¿no? Entonces, más allá de toda la conformación, vemos el resto de geometría que lo compone. Muy aparte de eso, también que puedo ver el pavimento, puedo ver si tiene un pavimento probablemente flexible o un pavimento rígido, puedo ver la señalización que pueda tener y todo aquello. En ese otro caso, pues de la misma manera tenemos barreras, ya no tenemos una acera como tal, pero para esta acera peatonal que no tiene una diferencia de nivel, pues ya se dispone una barrera, tenemos una baranda peatonal, tenemos dos carriles con sus respectivas bermas de seguridad o vías de seguridad. Muy aparte de estas, tenemos del otro lado, de forma geométrica y simétrica, una barrera, una acera peatonal y una baranda peatonal, ¿no? Muy similares, las conformaciones, seguramente sus objetivos son los mismos de cada elemento. Y todo eso es lo que compondría una sección transversal. Dentro de la sección transversal o también como parte de la sección transversal tenemos el ancho. Se colgó.
El ancho de calzada. Este concepto estoy segura que lo han visto. ¿Cuál era la materia anterior que estaban viendo con el ingeniero Paul? Carretera. Carreteras. No, entonces muchos de esos conceptos que son conformaciones también de una vía carretera, también lo estamos repitiendo para puentes, ¿no? El ancho de calzada. Debemos de acuerdo al ancho de calzada, ya hemos dicho que la normativa en la que vamos a seguir es la AASHTO, ¿no? Entonces la AASHTO nos permite determinar, de acuerdo a un ancho de calzada, los números de carriles. Si vemos una vía, pues esta vía es conformada por una plataforma en la cual dentro de lo que sería, bueno, pero en realidad fuera de lo que serían las secciones de ver más, tenemos el ancho de calzada, ¿no? El ancho de calzada va a ser la sección en la cual está permitida la circulación, sea por una o más vías. Tenemos el ancho del carril, que es la conformación de cada carril, el ancho de la berma y pues la cuneta. En este caso, pues particularmente estamos hablando, como les había dicho, es el ancho en el cual tenemos permitido la circulación continua de los vehículos, ¿no? Un ancho de calzada puede estar dispuesto en una o más vías. Denme un segundito. Una o más vías. Y la normativa nos establece una pequeña fórmula para establecer cuántos van a ser los números de vías. ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula básicamente es el ancho libre de calzada sobre 3.6. Entonces, el ancho libre de calzada nos va a determinar cuántos carriles son. Les doy un ejemplo. Si tengo un ancho libre de calzada de 11, hagan el ejercicio. A ver, 11 dividido entre 3.6. ¿Cuánto sale 11 dividido entre 3.6? 3.05. 3.05. ¿No? No puedo yo describir como tal. Gracias, Balboa. No puedo yo describir como tal, tengo 3.05 carriles, ¿no? Entonces, quiere decir que yo tengo 3 carriles que estarán divididos dentro de ese ancho libre de calzada. ¿Ya? Nos establece que cuando el W, que es el ancho libre, es menor que 3.6, pues se establecerá un número de carril, ¿no? Y la H igual establece cierta diferenciación. ¿Qué quiere decir? 3.6 es el ancho libre para que circule un vehículo con el respectivo espacio lateral. Como ustedes están viendo en esta sección transversal, si tenemos un ancho de 6.5 y yo lo divido entre 3.6, 6.5 dividido entre 3.6, pues tengo la circulación de 1,8. En realidad, yo debería de sugerir aquí que solo pase un vehículo. ¿Por qué? Porque los vehículos podrían estar tender a tener una mayor probabilidad de choque, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad son tener 3.6 metros por cada lado. Podemos también distribuir, no sé si les ha cambiado la pantalla, ustedes si siguen viendo. Ya. Puedo yo también hacer una distribución, ¿no? Diferenciada. Si me ha salido 1.8, pues básicamente, si nos vamos a los números fríos, 1.8 es arriba de 0.5, puedo redondear a 2, ¿no? Entonces yo puedo decir, es una a dos vías. Una a dos vías. Y puedo separar si una es de 3 metros y la otra puede ser de 3.05. Ah, pero ¿en qué parte va a influir también? Va a influir en la señalización que yo voy a dar. ¿Qué quiere decir? Que a partir de este eje solo pueden entrar vehículos públicos, por ejemplo. En nuestro caso, Pumacataris, no sé. Y a partir de este eje solo pueden ir vehículos privados
de no más de tan, ¿no? Entonces, podemos también hacer esa división de pista, pero tendemos a generar, por lo menos en nuestro país, por la falta de educación vial, pues pueden existir bastantes choques, ¿no? Por la diferencia de niveles. Entonces, nosotros podemos sugerir una o dos pistas, ya es de acuerdo al diseñador. También va a influir mucho el tema de los tráficos, del tráfico, del estudio de tráfico. ¿Han llevado la materia de tráfico? Ahora hablando de tráfico. No dije, no dije como tal, pero cuando hemos llevado carreteras, una pequeña parte, digamos. Ya. Entonces, bueno, en tráfico, ¿qué se hace? Se hace un estudio, se hacen estudios semanales, mensuales, anuales, para poder ver cuál es se me da la palabra, cuál es la afluencia vehicular y de qué tipos de vehículos. Aforos, se hacen aforos, ¿no? Entonces se hacen los diferentes aforos y se nos determina también el ancho de la calzada, va a depender de cómo van sus aforos. Por ejemplo, si ustedes aforan en el alto, van a hacer sus aforos, pues en el alto hay una gran cantidad de vehículos pesados. Entonces no pueden hacer la diferenciación, no pueden sugerir que una de las vías sea de 3 metros, ¿no? Lo mínimo sería de 3.5. Pero va diferente si hacen un aforo, pues en las entradas de Calacoto, San Miguel, entonces son vehículos más privados, entonces ahí podemos sugerir, si es que existiera la necesidad por la cantidad de vehículos en circulación, más de una vía, ¿ya? Puede hacer esa diferenciación de casos. Para anchos, por ejemplo, entre calzadas de 6 y 7.2, podemos tener dos carriles de 3 y 3 o dos carriles de 3.6 y hacer la variación hasta llegar a los 7.2 o ampliar las bermas, ¿no? Cada uno de un ancho igual o la mitad de la calzada. Deberán estar integrados al desarrollo del proyecto geométrico, muy importante también. ¿Qué quiere decir? En su carretera están llevando 3 vías, ¿no? Las 3 pueden ser de ida, las 3 pueden ser de vuelta o alternar. Pero su puente tendría que tener las 3 mismas vías, ¿no? No puedo generar menos vías de lo que viene siendo el proyecto geométrico de la carretera, porque voy a generar cuellos de garganta, ¿no? Y ustedes que seguramente, pues los que manejan vehículos, es lo que más molesta la congestión vehicular. Entonces, yo no puedo generar congestión vehicular mediante esos pequeños cuellos de garganta. Así que otro factor importante para definir el ancho de calzada va a ser también el proyecto geométrico de la carrera antecesora y la carretera predecesora. ¿Se entiende? Gracias. Como parte también hay que ver la parte de la berma, los puentes, no por el hecho de ser estructuras que están por fuera de la superficie, quiere decir que no tengan bermas. El vehículo, por cierta emergencia, puede incurrir a un estacionamiento, ¿no? Es la posición continua al carril que sirve de apoyo a los vehículos para estacionamiento por emergencias, ¿no? Entonces, son de igual necesarios como son en una carretera, en un puente, ¿ya? Ahora, esto también va a depender. Cuando ustedes hacen un estudio de la carretera, también estudian o hacen un análisis, o en tráfico hacen un análisis de las velocidades, ¿no? Entonces, ¿en qué casos no se dispone una berma? Cuando el carril o la vía está a mayores velocidades. Entonces, las bermas no son tan continuas, son más dispersas, ¿ya? Pero, sin embargo, si el caso lo necesita, el proyecto carretero también lo demuestra, pues se utilizan las bermas.
En las carreteras rurales se tiene un ancho mínimo de 0,60 metros. Es preferible utilizar de los 1,80 metros a los 2,40. Dime, Jorge. En realidad, bueno, para ver si está bien o mal diseñado, pues yo tendré que ir a tomarme tiempo para... Yo no paso mucho por la autopista, pero tomarme un tiempo necesario, prudente para ir analizando cuánto, por ejemplo, tendría que ir viendo qué vehículos pasan, a qué velocidades pasan, tendría que ver cuántos vehículos normalmente van a incurrir por ese sector, cuántos realmente se estacionan, por qué circunstancias se estacionan, ¿no? Sí sé que existen muchos accidentes en la autopista, más que nada en las curvas, pero eso también puede incurrir por el hecho del estudio de las curvas, de las velocidades y también de los conductores, ¿no? Ahora, en la autopista, por las veces que he pasado, pues se tiene, creo, dos bermas de por lo menos 2,40 metros, o tal vez estoy mal. Y pues el resto es, como pueden ver, van variando de 0,60, van incrementando. También la forma en la que incrementan es de acuerdo a cómo se le ha permitido hacer la geometría de la carretera. No, la geometría que va, que va a incluir. Va a incluir también en la parte del diseño de las curvas, del alineamiento, si el alineamiento les ha permitido hacer más de 0,60 y en los sectores en los cuales se ha hecho un buen estudio de taludes, los muros de contención o los sistemas de anclaje, los sistemas que se hayan utilizado, pues de más de 2,4 metros les ha permitido hacer la excavación, pues se ha hecho, ¿no? Puede que les falte más y por eso sea un tema que genere tanto accidente, puede ser, pero también puede ser el tema de velocidad, ¿ya? Ahora, los puentes no están exentos a tener accidentes. Sin embargo, o sea, si bien no se ha visto mucho en estos años, tampoco es que estén exentos. Entonces, por lo tanto, también se debería de haber hecho, por eso les pregunto, el estudio de tráfico es muy importante para determinar ciertos parámetros, ¿no? Como el estudio de tráficos, también se hace el estudio de velocidades. Las velocidades no solo se determinan de acuerdo, los vehículos pasan y es una avenida grande, entonces 80. No, se hace un estudio de velocidad para los vehículos. Entonces, de acuerdo a estos que van muy ligados al estudio de tráfico, pues se determina también cuáles serían los anchos mínimos de berma, ¿ya? Ahora, van a haber casos en los cuales podemos irnos por el ancho mínimo por el tráfico diario mensual, semanal o el anual, o podemos irnos por un promedio también evaluando las velocidades que están incurriendo, las secciones o los puntos en los cuales tenemos que generar la vía. ¿Qué quiere decir? Hay mayor probabilidad que existan más paradas si en la vía, carretera o el puente van hacia un hospital, entonces tenemos que generar más puntos de emergencia, ¿no? O si es una carretera, puede ser una carretera principal, entonces tenemos que generar puntos en los que también exista puntos de descanso. Hemos visto que existen puentes que se disponen para alcantarillas, ¿no? Los puentes alcantarillas están más utilizados pues en las carreteras interdepartamentales. Entonces, al estar dispuestos en este tipo de carreteras, pues también existen puntos de descanso. Ya es así que tal vez en un puente llega a estar un punto de descanso y si el ancho nos permite, pues nosotros podemos agarrar y extender la sección, el ancho de calzada del puente. En carreteras mayores, al menos deberán de ser 3 metros y preferentemente 3,6 para que un vehículo se estacione de forma completa como si estuviera en una vía. Y sin embargo, en anchos mayores a los 3 metros se predispone a su uso no autorizado como carril. Es decir,
Muchas veces ya hay que ver por qué solo en carreteras mayores se dispone 3.6, porque mucho depende también de la educación vial. ¿Qué quiere decir? Si yo les pongo en estas dos vías, yo les pongo una tercera y esta es también una avenida principal que genera mucha congestión vehicular y también genera grandes velocidades, pues el conductor no va a irse por estas dos vías, va a irse por la vía vacía que tendría que ser utilizada por una verma. Entonces, por eso solo en este caso excepcional es el único caso entre el cual puede estar un vehículo completamente estacionado. Los otros casos, pues preferiblemente están de 1,80 a 2,40, pero mínimamente deberán tener todas las vías 0.60 metros. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Las aceras, pues básicamente las aceras se recomienda que todo puente vehicular cuente con aceras, con un ancho variable, pero con un ancho mínimo de 1.20 metros, que este ancho seguramente les recordará un ancho de pasillo, ¿no? Cuando se diseña un pasillo, pues se lo diseño como para que la persona esté de subida y de bajada, o en las escaleras de la misma manera, de subida y de bajada, tengan ese ancho necesario para desplazarse. Es lo mismo cuando queremos una acera, también vamos a ver cuál es el flujo peatonal. Si tenemos un gran flujo peatonal, pues no es conveniente utilizar el mínimo, deberíamos ampliar. Pero si tenemos un ancho peatonal en el cual no, o sea, podemos estar en un sector rural en el cual pues pasan 2 personas cada 2 días, entonces podemos incurrir por el mínimo. Sin embargo, este es muy importante y todo puente debe contar con esto. Deben protegerse con cordones o barreras, ¿no? Si vamos a hacer un cordón, pues podemos hacer como este, que es el claro caso, por ejemplo, de un puente más antiguo, el de las Américas, el puente gemelo, guisos, etcétera, ¿no? Pero si vamos a utilizar este otro caso, pues tendremos una baranda para peatones. De igual manera, ambas barandas se las diseñan. Una baranda combinada para el tráfico peatonal. Yo estoy segura que ustedes cuando han hecho sus proyectos, bueno, algunos sí han hecho la parte del análisis de cargas, que pues se han dado cuenta que es como determinar las presiones, ¿no? Presiones horizontales, presiones verticales, etcétera, ¿no? Entonces, pues de la misma manera se calculan las fuerzas horizontales y las fuerzas verticales en las barandas y se determina en las dimensiones de la baranda, la separación de la baranda, de las barreras de la baranda y todo aquello para soportar el peso del peatón, ¿ya? Cualquiera de estas dos se puede utilizar, la finalidad también es de seguridad de los peatones. Esta baranda combinada es para cuando se utiliza mayor tráfico vehicular y este tráfico vehicular puede generar algún choque, entonces es algún efecto de seguridad para el peatón. Vea aplicaciones de alta seguridad, preferentemente no autopistas. Aplicarse a bajas velocidades, en este caso. Cuando sabemos que pues tenemos velocidades menores a los 80 kilómetros por hora y estas mayores a los 80 kilómetros por hora. Sin embargo, no se recomienda utilizar para autopistas. Tenemos también cordones o barreras, ¿ya? Si bien hemos visto que la acera se puede disponer un cordón, pues básicamente el cordón también nos sirve como control de drenaje. Muy aparte de ser un limitante y un punto divisorio entre lo que sería un peatón y una sección vehicular, también es un punto que nos ayuda a controlar el drenaje. Es un punto el cual limita el ancho de vía, quiere decir, hasta aquí es el vehículo, hasta aquí es el peatón, y pues alturas sugeridas van desde los 15 hasta los 20 centímetros. Repito, son sugeridas.
Yo estoy segura que si recuerdan ustedes los ejemplos que les he dado de las Américas, del puente gemelo, de los trillizos, pues se encuentran con alturas del cordón mucho mayores. Estoy segura que los 60, 70 centímetros, ¿no? No previenen que el vehículo deje el carril, es decir, mientras la dimensión sea menor a los 15 centímetros, el vehículo aún así puede estar eh, llegando a la acera, como también puede invadir otro carril, ¿no? Por otro lado, las barandas se instalan al borde de los puentes cuando existe paso peatonal. No deberán ser menores que 1.10 y 1.40 en ciclovías y pueden ser diseñadas para resistir un choque de un vehículo, ¿no? Entonces, en este caso estamos viendo que se tiene que diseñar también ante la carga vehicular, no solamente es ante las cargas ya peatonales, ante el empuje de una carga viva peatonal, sino también tenemos que ver el análisis de acuerdo a una carga viva vehicular. ¿Qué pasa cuando existe el impacto vehicular? Esta baranda, pues en teoría también tiene que generar la seguridad de que ese vehículo no vaya a irse, no vaya a tender a ser expulsado de lo que sería el puente, ¿no? Diseñar el choque y resistir el choque del vehículo. Como el ejemplo que podemos ver es del puente Aroma en La Paz. El pavimento. Otra parte geométrica también del hormigón, pues es básicamente el pavimento, que este pavimento es como tal rígido, puede ser, o flexible, y va a variar de acuerdo a su espesor. En carreteras, ¿ustedes han visto cómo determinar el espesor del pavimento? Sí, ingeniera, sí. Perfecto. Y pues básicamente también se realiza el diseño del pavimento, también sea, puede ser este rígido y el flexible, de acuerdo a los diferentes ensayos. Entonces, como en las estructuras de puentes también se utiliza pavimento, también se lo dispone, pues también se lo diseña, ¿no? Se lo diseña de acuerdo al espesor, de acuerdo al tráfico esperado, siendo como un componente que va a generar un peso adicional al puente. Luego tenemos como tal la losa de transición. La losa de transición es una losa construida entre el terraplén de acceso apoyada sobre el terreno y el puente. Es una losa que está entre el terreno, el estribo y el puente, que genera la unión de la carretera y el puente. Por eso se la denomina así como tal, losa de transición, ¿no? Esta puede estar, bueno, se tiene que realizar un diseño para cuál va a ser el impacto que va a generar el vehículo al salir de la carretera e ingresar. Va a existir un cierto desplazamiento lateral, ¿no? Va a ser una losa, va a variar también su diseño porque podemos tener una losa intermedia sin armar, podemos tener un pavimento netamente flexible. Sobre este pavimento, pues lo ideal por el tema de fricción, de rugosidades, es generar un pavimento idéntico sobre el tablero, pero ya yo tengo que generar una losa armada de transición. Y finalmente la apoyamos sobre el estribo sobre el cual también está apoyado el puente.
Todos estos elementos, tanto como la carretera, la losa de transición como el puente, deberán tener el mismo tipo de pavimento de preferencia. ¿Por qué? ¿En qué afecta el pavimento? ¿Qué pasará si yo tengo uno aquí rígido y aquí tengo un flexible? Y aquí tengo un adoquín. ¿En qué afecta? ¿Puedes repetir, Inge, la pregunta? ¿En qué afectará tener tres tipos de pavimento? Por ejemplo, aquí tengo un adoquín, aquí tengo un pavimento rígido y aquí tengo un pavimento flexible. ¿Qué más? Creo que me parecía, bueno, me parecería algo antieconómico en sí, en lo personal, mezclar los tres. Ya puede ser economía, pero como les... Dime, ya. ¿Por qué les hacía ese ejemplo? Puede que el pavimento de la losa anterior sin armar o el pavimento carretero de por sí era, pues, adoquín, ¿no? Al que se quiere generar una vía de acceso adicional mediante un puente. La losa de transición, pues de manera obligatoria es losa armada. Entonces yo al ser losa armada puedo mantenerla como un pavimento rígido y es hacer mi losa de transición armada. Y mi puente, al ser una estructura nueva y ser más económico el pavimento flexible, pues le coloco pavimento flexible. ¿No? Si bien lo que han respondido pues está relativamente bien, porque usar tres tipos de pavimentos es antieconómico, también por el tema de mano de obra, las formas de ejecución y todo aquello. También podemos pensar en el tema de las rugosidades, ¿no? De ustedes, ¿quién me dijo que conducía vehículos? No creas. Bueno, dentro de los que nos reconocían o podrían haber hecho conducción de vehículos, pues seguramente saben que la fricción del pavimento pues afecta, ¿no? También va a intervenir dentro de lo que es la velocidad. La rugosidad que les va a generar una cierta fricción puede hacer que se genere como una oposición al movimiento en las mismas velocidades. Entonces, no es lo mismo ir del adoquín al rígido y luego al flexible. En el flexible pueden generar mayores velocidades que cualquiera de estos dos, por el tema de las rugosidades, ¿no? Entonces, eso también puede incurrir en accidentes. Por eso es que se trata de que la losa de transición, como la losa antecesora o el pavimento antecesor y el predecesor, pues sean del mismo material. Los sistemas de drenaje. Pues como alguna vez les he dicho, los puentes entran dentro de todo lo que sería, o en todas las áreas, ¿no? Básicamente entran en todas las áreas porque se tiene que determinar si es que se va a hacer un drenaje, como por ejemplo, drenaje es parte de lo que es hidrología, hidráulica. Entonces, cuando queremos hacer un estudio de drenaje, tenemos que también disponer pendientes, ¿no? Como en la carretera, se dispone una pendiente longitudinal, un drenaje longitudinal, como también un drenaje transversal. El drenaje longitudinal debe ser el mayor posible, siendo el mínimo 0,5%. Y el drenaje transversal, el mínimo es el 2%, ¿no? Para la superficie de rodadura. Entonces, yo tengo que drenar las aguas de forma transversal y posterior al drenaje transversal también tengo que tener drenaje longitudinal. Tengo que colocar la mejor disposición para mi tipo de drenaje.
También podemos emplear sumideros o lloraderos y el agua no debe caer sobre las partes de la estructura porque sabemos que claramente cualquier conexión con el agua pues afecta la estructura, afecta el cemento, afecta el acero, genera corrosión y otras patologías, ¿no? Entonces no queremos, lo que no vamos a querer jamás es pues generar patologías en puentes porque es mucho más difícil que en edificios. Galivos. Si hablamos de galivos, pues el galivo es la altura vertical para puentes urbanos necesaria, o que hemos dicho viaductos, necesaria para el paso del tráfico vehicular. ¿Qué quiere decir? Que en esta altura es la mínima necesaria para que pase cualquier tipo de vehículo que transcurría de forma normal por la carretera inferior, ¿no? Se recomienda galivos mayores a los 5.50 metros. En puentes en los cuales nos encontremos sobre cursos de agua, debe considerarse un mínimo de altura libre de 1.50 sobre el nivel máximo de aguas, sobre el NAMI. El mínimo, ¿ya? Pero también va a depender sobre qué curso de agua estemos yendo. No va a ser lo mismo ir sobre un lago, un río o el mar, ¿no? Entonces, para el caso de ríos con palizada, el mínimo es 2.50 metros. Para el caso de vías o cursos de agua navegables, debe considerarse las alturas de las embarcaciones. Es decir, o podemos hacer 1.5 cuando sabemos que no van a existir pasos ni palizadas, podemos utilizar 1.5 sobre el NAME, sobre el nivel máximo de aguas. No les estoy hablando sobre el nivel en el punto que vayan ustedes a medir. Si yo, por ejemplo, les mandara a hacer un proyecto ahora, hacer en puentes sobre ríos, no quiere decir que justo el día que han ido y no ha llovido, justo ese día han medido la altura del agua de 1 metro. Sobre ese metro, pues le han levantado 1.5. No, el nivel máximo de aguas. Para encontrar el nivel máximo de aguas, pues deberán de hacer un estudio hidrológico y luego una hidráulica, parte hidráulica para determinar los caudales y recién poder obtener el NAME y sobre el NAME 1.50. O sea, que cuando ustedes vean tal vez un puente en el cual no tengan palizadas sobre un curso de agua y vean una altura mayor a los 1.5, no quiere decir que ese puente esté pues sobredimensionado o que hayan generado una gran altura en van, no. Quiere decir que va a existir un punto crítico en el cual sí se va a cumplir esos 1.5 metros fuera del NAP. ¿Ya? Tenemos también así las juntas de dilatación, que creo que es una de las últimas partes de la geometría del puente. Las juntas de dilatación, siendo estas también una de las partes principales, porque permiten la expansión y la contracción de la estructura del puente, por efectos de cambios de temperatura, ¿no? Se colocan en ambos extremos o en secciones intermedias en las cuales requieren, ¿por qué? Porque existe un desplazamiento lateral. ¿A qué me refiero con desplazamiento lateral? Cuando un elemento se extrae y se contrae, se expande y se contrae, pues va a existir un movimiento de desplazamiento tanto de esta sección como de esta sección. Puede que acá termine el puente y esta sea la losa de transición, ¿no? Al ser esta la losa de transición, pues va a generarle un empuje al tener la expansión y la contracción del elemento. Muy aparte, podemos también generar, como ayer veíamos, ¿no ve? El caso del puente que parecía ser hiperestático, pero por medio de sus apoyos podría analizarse como isostático, tenía una unión en medio del puente. También vamos a necesitar una junta de dilatación, porque va a existir un desplazamiento lateral, muy aparte por el efecto climático, el cambio de temperatura, por el movimiento como tal del puente. Se colocan en ambas secciones y son construidos por materiales flexibles, normalmente metálicos,
y engomados en ambas secciones, ¿no? Un claro ejemplo que ya está bien desgastado y lo van a poder ver, pues es el Puente de las Américas, que van de la Isabel la Católica hacia el Puente de las Américas, y ahí lo pueden ver. Y analizar la parte de la losa de transición, la conexión con el puente y la junta de dilatación. ¿Ya? Hasta aquí, por parte de la geometría, ¿alguna duda? Todo bien, Inge. A ver. Ujú. No. Claro. ¿Alguno de ustedes ha pasado por la nueva Avenida del Poeta en vehículo? Es muy inestable, por así decirlo, Inge, peor cuando está lloviendo por el tema de la fricción, pasar de lo que Exacto. serían las losetas al asfalto hay un cambio muy brusco. Por eso también ha pasado el tema de los últimos accidentes en la Avenida del Poeta. Sí, es un tema que, o sea, podemos decir nosotros que puede ser tal vez más costoso o hacer esa variación en temas de mano de obra, materiales, pero pues pasar por ahí realmente se siente a cambio de rugosidades que afectan en la velocidad. Por más de que el vehículo haya ingresado con una velocidad, por la rugosidad, pues va cambiando sus velocidades conforme va cambiando las secciones por las que pasan diferentes materiales, ¿no? Entonces, eh, les rogaría hasta aquí nos quedemos el día de hoy. Ya habíamos terminado el tema 2. Sus apuntes se los firmaría pues el día jueves, que vamos a tener clases presenciales. ¿Ya? Ok, Inge. Gracias, Inge. Listo, vayan a sus trabajos, los que tienen trabajo. Gracias, Nick, hasta luego.